Hoy empezamos un ciclo de entrevistas en las que Joan Font nos explicará las ideas expuestas en su novela ERCAT. ¿Qué pretendes con dicha novela y con las entrevistas, Joan? Destruir el sistema capitalista y a su élite. Una élite formada por unos pocos criminales que desde la banca, la gran empresa o la política amasan cantidades obscenas de dinero a costa de la población, y un sistema capitalista utilizado como herramienta para explotar y matar de hambre a la mayoría. ¿Es por ello que en tu novela propones un nuevo sistema económico y social llamado similarismo como único medio de llegar a una sociedad sosegada? Exacto. El similarismo quiere ser una alternativa a los fracasados sistemas de los últimos siglos. El comunismo desapareció con el muro de Berlín, pero había muerto mucho antes cuando la élite política y funcionarial acumuló privilegios a costa de la población. De todas formas, el comunismo era tan poco practicable como el cristianismo, ya que la filosofía de todos somos iguales no es cierta, porque todos somos diferentes. El capitalismo, por su parte, tampoco es practicable porque, aunque todos somos diferentes, no lo somos tanto como para que unos amasen fortunas, mientras que la mayoría no tiene trabajo o lo tiene precario. Ambas teorías, por tanto, son impracticables por irracionales. Lo racional es que la semejanza existente entre los seres humanos se traduzca en derechos y deberes semejantes, en trabajos e ingresos semejantes. Esto es el similarismo o semejantismo. Acabas de decir que la teoría similarista se basa en la semejanza existente entre los seres humanos. ¿Puedes abundar en ello? La semejanza es una constante entre los seres vivos. En todas las especies, los individuos son idénticos en lo fundamental y diversos en lo accesorio. En la especie humana, por ejemplo, la semejanza llega al extremo de la identidad si no fuera por la rica diversidad proporcionada por triviales matices de altura, grosor, capacidad o grado de aprendizaje que no justifican las diferencias sociales existentes. La semejanza niega tanto la igualdad comunista como la diferencia liberal capitalista. Por eso la élite, o esos pocos que amasan fortunas a costa de la mayoría, escamotean la semejanza y exageran las diferencias individuales para justificar su enriquecimiento. Si queremos un mundo justo y pacífico, es decir, sosegado, deberemos imitar a la naturaleza, organizando una sociedad de semejantes con trabajos similares e ingresos parecidos. ¿Afirmas que la élite escamotea esta semejanza como si tuviera un plan premeditado? Por supuesto, la élite se dijo: el colonialismo, la esclavitud y la piratería nos han permitido robar en cantidades suficientes para quedarnos con todo y desarrollar el capitalismo. Las próximas etapas, como la industrialización, el consumismo y las burbujas económicas, no servirán para el mismo propósito porque, en resumidas cuentas, nuestro sistema capitalista es un método violento para enriquecernos a costa de los demás mediante su dominación. Por eso, la policía nos protege de los miserables, el Parlamento y la democracia formal nos protegen del pueblo, y la economía competitiva, con todas las ventajas a nuestro favor, nos convierte en los únicos ganadores. Unos siglos después, agotado el capitalismo tradicional, se dijeron: como los desgraciados lo aguantan todo, iremos un poco más allá poniendo en marcha el neoliberalismo. Con él nos impondremos a la población corrompiendo su opinión, comprando voluntades y sometiendo a individuos y países con créditos y deudas. Eso es lo que hicieron Ronald Reagan y Margaret Thatcher, quienes se dijeron: para salvar a nuestros países en declive, fomentaremos el egoísmo y la codicia, los valores que más nos beneficiaron desde que triunfó nuestra ambición anglosajona de la mano de Calvino y Lutero. Así que promoveremos la acumulación de dinero en pocas manos, bajaremos los impuestos a los ricos, recortaremos el estado del bienestar, crearemos entornos de violencia competitiva y caos, y empujaremos a la humanidad a los más bajos instintos egoístas para que nuestra élite siga robando a los desgraciados. Por lo que dices, deduzco que el neoliberalismo supone una huida hacia adelante para el capitalismo. El capitalismo demostró su inviabilidad desde el principio. Ya fue creado con esta premisa. Fíjate que perdidas las batallas de la productividad, la calidad y el precio, ahora aconsejan competir con la innovación. No es extraño que las farmacéuticas se inventen enfermedades, los fabricantes de armas guerras y los especuladores nuevas formas de robar
mientras la máquina capitalista sigue produciendo perdedores. Sin duda alguna, cualquier sistema será mejor que el capitalista, aunque solo sea porque no se puede ir a peor. Por eso, a la nueva sociedad sosegada no le servirán los reformismos, sino que necesitarán nuevas reglas, una ética diferente, una moral distinta, una comunidad que no esté dividida entre ricos y pobres. Si tan natural es la semejanza, ¿cómo te explicas que nadie la defienda? Bueno, a la élite capitalista le interesa creer en individuos mejores y peores porque necesita una sociedad en la que, excepto ellos, todos los demás sean perdedores, excluidos y muertos de hambre. El similarista, en cambio, descarta cualquier propuesta que margine o excluya a miembros de la sociedad, porque la libertad, el sosiego y la felicidad no germinan ni se desarrollan en el tener más o menos, sino en la semejanza. Las organizaciones que dan la cara por los gobiernos a pie de calle hablan de los marginados como gente angustiada, sin esperanza, que lucha por sobrevivir. Este es el verdadero objetivo de los liberales y neoliberales: esclavizar a la población para explotarla, negándole toda esperanza y el gusto de vivir. Como decía Adam Smith, el trabajo de las personas libres ha llegado a ser más barato que el realizado por esclavos. Por desgracia, la élite tiene todo el poder, los medios de comunicación y propaganda y todos los instrumentos para imponer sus ideas y atemorizar a la población. ¿Crees que el movimiento 15M se encamina hacia una sociedad sosegada similarista? Creo que no, porque la mayoría de los indignados son aspirantes a burgueses que, como sus padres, confían en la élite y en el sistema que les maltrata. Es paradójico contemplar cómo, mientras ellos protestan cuidando de preservar el sistema capitalista, la élite legisla contra derechos fundamentales como la manifestación, duplica o triplica los efectos policiales y califica a los que protestan como terroristas de bajo nivel. La teoría de la élite es muy clara. Ya que nuestro objetivo está en quedarnos con todo, ¿por qué no utilizar todos los medios para conseguirlo? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo se resuelve esto? Yo solo veo una solución: que la población salga pacífica, pero masivamente a la calle, y no la abandone hasta conseguir tres objetivos básicos: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas y los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población, y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Si esta es la única solución, Joan, propone una fecha. ¿Cómo? Si estuviera en tus manos el convocar a la población, ¿qué fecha escogerías? Bueno, pues no sé, cualquier fecha es buena. El 13 de mayo podría ser una de ellas. Ese día de 1968 los estudiantes de París convocaron a la huelga general que extendió el movimiento revolucionario por todo Occidente. Muchas gracias, Joan. A ti.